Muchas gracias, muy buenas tardes. Servidora, diputada federal Laura Barrera, integrante de la comisión, secretaria de la Comisión de Niñez. El día de hoy la intención de comunicar a todos ustedes esta agenda que nos parece clara y precisa, en donde se atenta contra los niños de este país. Y quisiéramos enumerar algunas de las acciones que, con datos muy precisos y acciones muy concretas, el Gobierno de la República ha manifestado una agenda en contra de los niños. En primer lugar, el anuncio de la disminución de 2,000 millones de pesos contra el presupuesto de las estancias infantiles. Lo hemos destacado durante estas semanas. En 2018 votamos en contra de este presupuesto y resaltamos la importancia de tenerlo completo. Más de 9,300 estancias infantiles, más de 300,000 niños que durante 8 horas de su vida, con 3 alimentos, en una condición de protección y supervisión, tienen los mejores cuidados. Y también hemos señalado que si se tiene algún acto de corrupción, se señale y se persiga. Pero bajo ninguna circunstancia aceptamos una salida alterna de 1,600 pesos bimestrales, que son 800 pesos al mes, 200 pesos a la semana, 40 pesos diarios, que no sabemos si serán para la agenda de la niñez. La Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tiene muy claro que el niño es el sujeto de derecho y el niño es quien está en el centro de este derecho. Segundo, el día de hoy lamentamos profundamente que la Junta de Coordinación Política, especialmente el Partido Morena, no haya aceptado discutir en el Pleno una iniciativa muy importante que está aprobada en el Senado desde la legislatura anterior y que llegó como minuta por unanimidad a la Comisión de Presupuesto y que en 2018 esta misma comisión autorizó por unanimidad. Esta iniciativa es para la licencia laboral para que los padres que tienen un hijo con cáncer puedan tener el 60% de su sueldo y puedan acompañar a sus hijos en este proceso. Esta es una reforma que consiste en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE. La hemos discutido en comisiones, hemos hecho hincapié de que son 9,500 familias que necesitan el apoyo del gobierno, de nuestros niños que se trasladan a los hospitales oncológicos y que está comprobado médicamente que si se acompañan por sus padres tienen un mayor éxito. Esa es la segunda mala noticia que lamentablemente compartimos el día de hoy. La tercera son los lactarios. Nuestra compañera Erika pudiera profundizar sobre ello, pero en la Comisión del Trabajo se negó por unanimidad ni siquiera a discutir una iniciativa muy noble en donde se habla y se da toda la importancia de la leche materna, la importancia trascendental que significa para la vida de los niños la etapa de lactancia, y no se pudo ni siquiera discutir que en cada uno de los espacios laborales de este país se encuentre con un lactario en las mejores y óptimas condiciones para que las mujeres y los niños puedan ejercer este derecho. Y no menos importante, la reforma educativa. Durante esta semana hemos recibido organizaciones civiles y todo aquel que ha querido escuchar en este foro para que hablemos precisamente de la importancia de los niños en esta discusión. Y aquí personalmente quisiera yo resaltar que es lamentable que en el artículo 3 quieran eliminar la educación inicial. Este es un derecho de los niños que está en la ley plasmado y en la etapa más importante de su vida no podemos ser ajenos de ellos. Es decir, en la agenda del presidente de la República no está la niñez como prioridad. Yo le agradezco profundamente a mis compañeras del PAN y a mis compañeras del PRD, mujeres que tienen una amplísima experiencia a lo largo de su vida en congruencia y amor por la infancia de este país, que el día de hoy se sumen a este reclamo y a este reclamo sensato, que lo único que hace es invitar a la reflexión, al diálogo y a los mejores resultados en beneficio de la niñez mexicana. Buenas tardes, soy Cecilia Patrón, diputada de Acción Nacional. Se ha hablado y se habla mucho del bien superior de la niñez. Es un discurso que lo vemos todos los días, pero ahí están 300,000 niños que quedan sin la oportunidad de tener un espacio donde crecer, donde interactuar con otros niños y donde ser bien cuidados. Ahí tenemos entre 5,000 y 6,000 niños que padecen de cáncer, que hoy no van a tener la oportunidad de que sus padres lo acompañen. Y creo que el dolor más grande que podemos sufrir los que somos padres es un hijo enfermo. Y no ser sensibles ante esto, la verdad es que me preocupa. Me preocupa que no haya esa sensibilización, que solo se hable de la infancia en los discursos. En Acción Nacional queremos pasar de los discursos a las acciones. Por eso hemos apoyado el tema de las estancias infantiles. Aquí estamos hablando de lo más importante que tiene México, que son nuestras niñas y nuestros niños. Y hoy se nos está llevando a tribuna estos temas que son
tan importantes. Compartimos con mujeres valiosas del PRI y el PRD este tema que nos preocupa como madres, pero principalmente como legisladoras, y la confianza que los mexicanos nos dieron de pelear por lo más valioso que tenemos, que son nuestras niñas y nuestros niños. Muchísimas gracias. Gracias. Desde la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática nos sumamos a todas las exigencias de quienes me han antecedido en el uso de la voz. Miren ustedes, en México, 1/3 de la población lo representan quienes tienen menos de 18 años. Es decir, cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes en este país no son escuchadas por este nuevo gobierno, por esta nueva mayoría, que lo único que ha hecho es ignorar y apostarle a la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Lo vimos ya, como se ha mencionado aquí, en el presupuesto. 35,000 millones menos en el anexo correspondiente, que corresponde a niñez, y que ahí habla también, está incluido lo que ya se mencionó aquí, lo de las estancias. En México hay 3 millones de niñas, niños y adolescentes que no van a la escuela. Hay 2.5 millones de niñas y niños que trabajan. Tenemos más de 30,000 menores de 18 años que están en los distintos centros de asistencia social. Tenemos ahora, por desgracia, esta nueva estadística de que se suman más de 300,000 niñas, niños y adolescentes que iban a las distintas estancias infantiles y que ahora son vulnerados sus derechos. Sumándonos a esta tragedia el día de hoy, y me parece una tragedia, porque hoy hablaremos en la Cámara de Diputados sobre, como una efeméride, en el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, y resulta que una iniciativa sustancial no sea considerada. Eso habla, por supuesto, de la irresponsabilidad por parte del gobierno, pero habla también de que no hay interés por parte de quienes dicen que están a favor de los pobres en México, por decir algo, y quienes también sufren pobreza en este país y pobreza extrema son niñas, niños y adolescentes. Desde Acción Nacional, desde el PRI, desde el PRD, vamos a presentar la agenda integral para que se garanticen todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. No vamos a quitar el dedo del renglón. En el 2014 fue publicada la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que atiende también a un compromiso internacional con la Convención de los Derechos del Niño. Y México tiene la obligación de responder y de garantizar cada uno de los derechos de ellas y de ellos. Y por supuesto que también estaremos dando el debate en torno a la reforma educativa en lo que tiene que ver con la educación inicial. Si hubiera interés en este tema, lo que tiene que ver con la educación inicial, por supuesto que no se hubieran atrevido a hacer lo que hicieron con las estancias infantiles en principio. Si hubiera interés, al menos ya se hubiera presentado una alternativa, más allá de decir que se les darán 1,800 pesos cada 2 meses a las madres o padres de familia y que no sabemos si ese dinero llegará al final a cristalizarse en la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, lo que se denota es que en este Congreso no hay interés por lo que debería de ser la prioridad para todas las legisladoras y legisladores, lo que tendría que ser prioridad para el gobierno federal de manera particular y lo que tendría que ser prioridad para un presidente que es indolente ante las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Sí, tenemos claro. Una pregunta de este lado, Margarita Nicolás de Cadena Raza. Sí. Buenas tardes, diputadas. Preguntarles precisamente sobre este tema. Hace rato nos comentaba el diputado Luis Enrique Miranda que había un comunicado de parte del Gobierno de la República donde dice que se van a restituir el dinero que se les había quitado a las estancias y bueno, pues eso sería una muy buena noticia de que realmente se pudiera
devolver estos 2,000 millones de pesos. No sé si ustedes tengan la misma información o no. Y si me permite la diputada Irma Terán, preguntarle sobre esta resolución que tomó la CNDH con el Seguro Social de que se pudieran atender a las familiares de los niños que resultaron lesionados en el incendio de la guardería ABC hace casi 10 años, porque creo que la Auditoría Superior de la Federación se había inconformado porque se les estaba dando el servicio, entonces lo suspendieron, pero hoy, bueno, antier, martes, la CNDH dijo que sí están en condiciones de que se les puedan prestar estos servicios médicos en todos los sentidos, tanto a los niños como a los familiares. ¿Cuál es la opinión? Gracias. Muy bien, para la primera parte, permítanme comentarles que el señor presidente de la República el día de ayer y el día de hoy en su conferencia matutina fue muy claro de que las estancias infantiles tendrán un tratamiento diferente porque la reducción del presupuesto que votamos en contra, esta fracción precisamente y este grupo en el 2018, no será restituida. Es decir, el comunicado de Morena es que se tendrá un apoyo bimestral a las madres trabajadoras y a los padres por 1,600 pesos, lo cual, como ha sido explicado con gran amplitud, no garantiza el derecho para el menor. Y si me permite de manera muy clara también hacer visibles dos temas. Uno, nuestros niños con discapacidad. Hay un subsidio muy importante de 1,800 pesos mensuales para nuestros niños con discapacidad. La plantilla de estos 300,000 niños que acuden todos los días a las estancias infantiles, más del 20% son nuestros niños con discapacidad que hoy no tendrán esta alternativa. Y complementar, si la señora diputada Terán me permite, dar un dato muy importante de la Fundación Michu y Mau, que es la fundación que se dedica a salvar la vida de los niños quemados de este país desde hace 20 años. Es importante, muy importante tener su estadística. Más de 2,000 niños han sido trasladados a Galveston, el espacio donde se tienen todas las condiciones para salvar su vida. De esos 2,000 niños, más del 60% son de 0 a 4 años y el 85% de esos niños se quemaron en sus hogares por líquidos calientes. Entonces, la pregunta es si los hogares siguen siendo el espacio más seguro en donde nuestros niños encuentren sus condiciones para vivir su primera infancia. Hogares solitarios, ¿no? Siguiente pregunta de Claudia Telles del IMER. Sí, claro que sí, con todo gusto. Nomás para decirle, comentarle, pues que ya se rectificó, se les dará el recurso y lo más importante, pues es garantizar realmente que por cierto, mi prioridad son los niños, niñas, las familias de las víctimas y ver la manera de que ese recurso les llegue. Gracias. Así es, y vamos a estar dando la lucha tanto en Sonora con nuestra gobernadora como aquí en la Cámara de Diputados y vamos a atender ese problema. Es un gran problema, lo sabemos, es pues algo muy lamentable lo que pasó y vamos a ver la manera de que nuestras familiares pues realmente reciban ese apoyo. Gracias. Sí, buenas tardes. Claudia Telles del IMER, para preguntarles, el presidente ha sido insistente en decir que no va a haber recursos, no se van a resarcir los recursos para las estancias infantiles, ya hay algunas que están cerrando, ya hay niños que no están yendo a esos lugares a que los cuiden y sus madres pues tampoco están yendo a trabajar. ¿Qué otra cosa van a hacer ustedes para lograr que esos recursos se resarzan? Porque parece ser que no hay la intención, van a presentar recurrir, no sé, a algún organismo internacional, sobre todo porque se está hablando de 300,000 niños. ¿Y cuál va a ser la estrategia aquí en la Cámara de Diputados? Porque parece ser que no se escuchan las movilizaciones de maestras, de mamás que hay en diferentes estados de la República. En primer lugar, decirles que desde acá, los distintos grupos parlamentarios de oposición, vamos a coadyuvar para que en los próximos días, en coordinación con las madres trabajadoras, podamos definir una fecha y poder llamar a una gran marcha nacional para venir a manifestarse y acompañarlas, todas las madres, aquí en la Ciudad de México,
partiendo, vamos a ver cómo podría ser, hay una propuesta que pueda hacer partir de la Cámara de Diputados al Palacio Nacional, pero son cosas que se van a terminar de definir con ellas principalmente. Y por otra parte, está pendiente una reunión de la Comisión de Grupos Vulnerables, junto con la Comisión de los Derechos de la Niñez, junto con la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Grupos Vulnerables. Me parece que esa reunión la podamos tener lo antes posible para también determinar una ruta que tenga que ver no solamente con acciones de exigencia, sino con acciones que vengan a resolver este problema de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes y por supuesto también lo que tiene que ver con todas las madres. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos estado deliberando este tema de buscar apoyar a estas miles de mujeres, tanto las que son responsables de las estancias como madres de familia, y se ha buscado y se ha pensado también en generar un amparo en el que puedan protegerse ellas, así como también apoyar esta marcha nacional donde todas puedan salir a la calle, y principalmente también hemos pensado en salir a escuchar a la gente. Creo que eso siempre nos deja y nos abre la puerta de hacer lo correcto. Vamos a escuchar a la gente, vamos a escuchar cuál es la opinión. Por supuesto que es muy atractivo recibir un recurso de forma directa, pero sí hay que hablar muy claro que este tema no se trata ni de las maestras, no se trata de las madres o padres de familia, sino se trata de los niños y niñas. Creo que eso es un tema que hay que hacerlo como el centro de este tema de las estancias infantiles. El centro de estas decisiones tienen que ser los niños y niñas de este país que se van a quedar sin la oportunidad, porque es claro que las guarderías del IMSS, las guarderías del ISSSTE no tienen la capacidad, ni también los CENDIs de los estados y de los municipios tienen capacidad para recibir estos 300,000 niños que se quedarán sin espacios. Al no tener la garantía de recibir el recurso, la estancia, irán cerrando estas estancias y los padres se quedarán sin dónde llevar a sus hijos. Entonces también escucharemos a los padres de familia, porque muchos de ellos se han manifestado que dicen, sí, tengo el dinero, pero ¿qué hago si no tengo a dónde llevar a mi hijo y lo que yo necesito es salir a trabajar? Entonces buscamos en Acción Nacional, y qué bueno que hoy nos podemos sumar todos, y que lo primero antes de los temas partidistas esté en la infancia de este país, y creo que eso pues es un primer paso para demostrar que para nosotras y para todos nuestros grupos parlamentarios lo primero son las niñas y los niños y no los discursos falsos como los que hemos estado oyendo hasta ahora. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Siguiente pregunta es de Rafael Hernández, del Sol de México. Diputada Juárez, Patrón, Barrera, buenas tardes a todas las diputadas. Preguntarles, la CNDH ya pronunció, ya hizo un llamado por la preocupación que tiene de los efectos perniciosos de este recorte, y de hecho ya los estamos viendo. Los mismos padres están haciendo cooperachas para mantener las estancias infantiles en pie y poder tener un espacio donde dejar a sus hijos. ¿Cuál es el escenario inmediato que ustedes ven ante esta situación? ¿Cómo se podría resolver en el corto plazo? Porque ya estamos viendo los efectos negativos de esta decisión, la cual pues yo quisiera que me describieran si creen que obedece pues a una ocurrencia con el interés únicamente de sacar recursos para los proyectos sociales de la actual administración, o qué es lo que se puede hacer para resolver esta situación en el inmediato plazo, que ya estamos viendo efectos negativos. De forma inmediata hemos pedido pues que se restituya el presupuesto, que se restituya esos 2,000 millones de pesos para las estancias. El día de ayer escuchaba a una diputada de Morena, a la diputada Lorena, que también estaba a favor de esto. Nosotros exigimos y le pedimos de forma también muy respetuosa al presidente de México que escuche a las diferentes voces. Allí estamos gente de su propio partido exigiendo que se investigue bien y que finalmente se devuelva el recurso. Yo creo que somos más las voces que nos hemos levantado para exigir que sea restaurado este presupuesto que nunca debió haberse quitado, y debo decirlo que en el caso yo pertenezco a la Comisión de Desarrollo Social, desde ese momento exigimos que no se quitara, y además dijimos algo muy claro, porque se ha hablado mucho de corrupción y creo que no lo hemos tocado hoy. Sí, se ha hablado de la corrupción y hay que decirlo alto y fuerte.
pero no porque haya corrupción se va a acabar con un programa que es en beneficio de las niñas y de los... Hay que corregir la corrupción y hay que denunciar, y yo no he visto que hasta hoy a ninguna instancia que esté fuera de la ley se le denuncie. Las cosas hay que hacerlas bien, hay que resolver los problemas de este país, no hay que escudarnos en que no se puede, en que fíjate que mejor se lo doy a los papás de forma directa o de forma clientelar. No, busquemos, y yo sí me gustaría ver que en estos días, si tanta corrupción hay, es que ya haya una denuncia formal contra una de estas estancias y no solo sea dichos y diretes que son cada mañana, hoy sí que en las ruedas de prensa o charlas que da nuestro presidente. En ese sentido, yo sí quisiera preguntarles, a la fecha no tenemos una cifra puntual de cuáles son los presuntos desvíos hacia las estancias infantiles. Nos dicen que bajo este que tampoco conocimos bien a bien pues cuál era la cifra, no hemos visto resultados, se van en dichos de que se está combatiendo a la corrupción, pero no tenemos cifras. En este sentido, ¿ustedes nos pueden dar alguna cifra respecto a si hubiese corrupción en las estancias? Pues porque ese es el pretexto de fondo, ¿no? Que están combatiendo la corrupción, pero la realidad es que están saliendo afectadas pues muchas familias. El nombre de la corrupción, recordemos ahora cuando inició la guerra contra el huachicoleo, se cerraron los ductos. El nombre de la corrupción hoy se violan derechos de niñas, niños y adolescentes y se dice, es por la corrupción. Cuando vimos en el primer caso, no tenemos ahora ni siquiera nombres y quienes han delinquido en torno al primer caso que tuvo que ver con el huachicoleo. Ahora, pero ¿qué es peor? Porque se violan derechos de niñas, niños y adolescentes, también porque no son considerados en una agenda integral. También el nombre de la corrupción cierra las estancias infantiles. Es decir, me parece que tienen tache porque inician al revés. Si hay corrupción, pues que se denuncie. Si ya hay señalados, pues que se inicie la investigación correspondiente. Si hay funcionarios que fallaron, que también sean castigados conforme a la ley. Pero vemos que el actual de este gobierno es solamente de ocurrencias, actuando sin importarle las consecuencias que pueda haber o sin tener una alternativa para combatir lo que ellos dicen saber, porque hasta ahorita son puras ocurrencias, porque no sabemos si en alguna instancia hay ya alguna denuncia en lo particular. Sabemos que la Auditoría Superior ha presentado algunas cosas, pero no hay certeza, no hay claridad. El gobierno que tendría la responsabilidad de manera muy concreta informar este tipo de circunstancias, no las hay. Y lo más sencillo es cerrarlas. Lo más sencillo es decir que hay trabajadoras, que hay madres que han caído en la corrupción de manera irresponsable. Y lo más sencillo ha sido para ellos, insisto, en violar los derechos de niñas y niños que son los más vulnerables. Por parte del Grupo Parlamentario del PRI nos parece muy irresponsable que la respuesta a todo sea la corrupción. No hay una sola prueba, no hay un solo expediente, no hay un solo caso con nombre y apellido. Hay muchos rumores, dicen que en Jalisco, dicen que en Veracruz, dicen que en el Estado de México, dicen y dicen, pero el señor presidente no ha presentado ni la Auditoría Superior de la Federación. Lo que yo sí le puedo decir es que en el DIF nacional y en Desarrollo Social han sido despedidos un número muy importante de servidores públicos que tenían precisamente la responsabilidad de la supervisión de las estancias infantiles. Es decir, si quitaron a todo este personal que tiene más de 12 años de experiencia, que es la vida que tiene este programa, ¿quién está supervisando y quién tiene la información para acusar de esta manera a un programa de tal nobleza? Imagen. Gracias, diputadas. David Vicenteño, Grupo Imagen. 3 puntos. El primero, ¿qué información o qué explicación dieron aquí en la Comisión del Trabajo o en donde se iba a discutir esta iniciativa para apoyar a los padres con niños con cáncer? Si ya venía aprobada en del Senado, y creo que es un programa también bastante importante,
¿Qué explicación dieron aquí para que ya no se va a discutir qué va a pasar con esto? El segundo punto es, esta marcha que están convocando, ¿para cuándo sería? ¿Ya tendrían alguna fecha programada? Y en relación con los amparos que se puedan promover, ¿tendrían que ser de manera individual para cada una de las madres afectadas o podría hacerse un colectivo, tal vez incluso hasta por entidad, municipio? ¿Cómo lo tienen programado esto? Gracias. A usted. Le doy la información sobre la iniciativa La lucha es de todos para nuestros niños con cáncer. Consiste en reformar 3 leyes federales, como lo decía, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE, para otorgar a padres y madres trabajadoras con un menor diagnosticado con cáncer licencias laborales para que puedan acompañar los tratamientos oncológicos de sus hijos sin perder su empleo por un tiempo determinado de acuerdo al propio protocolo que el médico determine. Es un subsidio del gobierno con el 60% del salario con el que cotizan los trabajadores, esto amparado en el artículo 96 de la Ley del Seguro Social. El costo aproximado de esta inversión para los padres de familia para que estén con sus niños es de más de 200 millones de pesos. Son 9.500 familias las que tenemos detectadas con un menor diagnosticado con cáncer, y esta iniciativa está basada en 2 modelos internacionales muy exitosos, uno en España y otro en Chile. Esto se autorizó el 25 de abril del año pasado en el Senado por unanimidad. Se mandó la minuta a la anterior legislatura a la Cámara Federal. Durante este periodo y el anterior hemos sido muy insistentes en los grupos parlamentarios que aquí estamos hablando frente a ustedes de que se reviviera esta minuta y se generaran las condiciones en la comisión. En diciembre se votó por unanimidad en la Comisión de Presupuesto. La explicación que dan ante la Junta de Coordinación Política es que tienen dudas del programa, es que todavía no tienen elementos. Están todos los elementos puestos, está toda la información con nombre y apellido de cada niño que está esperando que su padre le tome la mano en este tratamiento. Y hoy, muy lamentable, estamos discutiendo temas importantes, pero ninguno más importante en conmemoración del Día Nacional de nuestros niños con cáncer. Una última pregunta de Angélica Melín de MBS. Sí. Ay, la marcha, ¿tú quieres decir? A ver, miren, lo de la marcha es una propuesta que se hizo por algunas de las madres, es algo que se está comentando, es algo que se está tratando de articular y que no precisamente podría terminar en que fuera, aquí habría una representación en la Ciudad de México, pero se puede hablar también de acciones conjuntas y es algo que está todavía en camino. En el caso de los amparos, pues hoy sí que en cada estado, cada diputado va a hacer su presentación, estamos buscando ir, por supuesto, como grupo parlamentario, pero también que cada padre y madre se pueda manifestar y también las responsables de las estancias lo puedan hacer. Espero en un rato más o el día de mañana no vamos a estar aquí, pero el martes ya poder darles un poco del adelanto de estos amparos que ya estamos creando y que estamos ya por empezar a meter estos amparos. Muchísimas gracias. Última pregunta de Angélica Melín de MBS. Diputadas, buenas tardes a todas. Yo quisiera que fueran un poco más claras en este asunto, en las 2 cosas. En lo de la marcha, ustedes están participando, es una iniciativa de las trabajadoras o las educadoras de las estancias, ustedes están organizando junto con ellas, o es coorganizada. ¿Cuándo? Querríamos saber si ya es algo en concreto, es una idea que le surgió a alguien, o si hay algo concreto en ese tema. En lo de la marcha de manera particular, las madres de familia y trabajadoras que estuvieron el día de antier acompañándolos del Estado de México es una de las iniciativas, pero ellas mismas están tratando de articularse. Nosotras como legisladoras lo que haríamos es respaldarlas en todo lo que esté a nuestro alcance. Por eso no tendríamos la fecha, porque ellas tendrían que definirla, no tendríamos exactamente si serían manifestaciones en distintos lados, porque es algo que ellas mismas están terminando de definir, ¿no? Entonces no hay una marcha nacional organizada ya en estos concreto. Momentos como tal, no, pero sí es una iniciativa y que seguramente en los próximos días tendremos más información. Y en el caso de los amparos, también quisiera insistirles en que ustedes nos indican que van a colaborar con las personas que se van a buscar amparar, pero tampoco es algo en concreto, o sea, sus equipos legales. Eso ya lo estamos trabajando, ya estamos trabajando los amparos, ya estamos en eso, en proceso, pues de irlos
pues organizando, porque hay que recordar que finalmente quien se ampara es en este caso son las madres de familia, y estamos trabajando, más esto hay que decirlo que lo estamos haciendo de forma estatal, ¿no? O sea, cada quien, en el caso mío en particular, soy diputada por Yucatán y estoy trabajando con las mujeres. Les puedo decir que en Sinaloa, el diputado del PAN de Sinaloa tuvo una marcha con las mujeres de las estancias. Estamos teniendo muchísimas actividades de diferentes para poder, sobre todo, creo que lo más importante de aquí es que hay que decir que estamos en respuesta a una necesidad de los ciudadanos. Ellos nos han buscado, ellos nos han pedido la ayuda y nosotros le hemos brindado la ayuda. Creo que eso es algo que hay que resaltar aquí, que aquí no es la oposición oponiéndose porque quiere, sino porque ha sido solicitada la participación de los legisladores de los diferentes partidos. Y la última precisión, ¿los equipos legales de ustedes aquí como legisladoras son los que están diseñando estos amparos o preparando? Sí, por supuesto que los que están en el tema legal son quienes nos están haciendo el favor de tramitar todo esto. Muchísimas gracias. Una última pregunta, diputada, de Claudia Salazar, de Reforma. Sí, nada más, solo para puntualizar. Entonces, ustedes están viendo que esta respuesta que da el gobierno federal diciendo, sí siguen las estancias, pero sigue la intención de dar el dinero directamente. ¿Están respondiendo ustedes que esto no vale, que esto que está haciendo la administración federal no es la opción, no es lo que han pedido, no sirve? Eso es lo que están queriendo responder. ¿Y los amparos es sobre qué? ¿Sobre la decisión de desaparecer el subsidio o cuál es el fundamento del amparo? Es nomás la duda que tengo, por favor. Gracias. La primera parte. No compartimos una idea y una intención que no tiene pies y cabeza. Es un programa que no tiene sustento en la ley, es un programa que no tiene una justificación financiera, es una idea de dar 1,600 pesos bimestrales que no cumple con el recurso que actualmente reciben como subsidios las estancias infantiles, es decir, no cubriría de entrada el 100% de los requerimientos de la atención de los niños. Segundo, ¿cuáles van a ser las formas y mecanismos para que los padres puedan acercarse a tener este recurso? Y yo les pongo un ejemplo muy claro. Es como decir que el día de mañana van a darles vacunas, van a darles el dinero para las vacunas de los niños. Y el padre pues tendrá la opción o no de vacunarlo. Es así de grave. El dinero tiene que ser asignado al espacio que fue construido, vigilado y que tiene toda la preparación a través de muchos años de capacitación, porque este programa tiene pies y cabeza. Las estancias infantiles tienen 12 años perfeccionando un modelo que tiene referencias internacionales y nacionales. ¿Que tiene fallas? Señalarlas, mejorarlas. Si tiene algo que declarar en torno a la corrupción, por supuesto que somos los primeros en señalarlo, pero bajo ninguna circunstancia seremos partícipes, por lo menos la fracción del PRI, de un programa que no tiene pies y cabeza, que no tiene ningún sentido de atención al niño como en el centro y especialmente que no garantiza que ese recurso será para la atención y la educación inicial de nuestros niños. Una última pregunta de Maxi Pelay. Sí. Nada más. Sí, el tema del amparo es, ya que los niños no se pueden amparar ante esta decisión de la autoridad, los padres de familia o las representantes de las estancias se amparan, hacemos un amparo colectivo para defender los derechos de las niñas y los niños de México. Muchas gracias. Yo quisiera que precisaran hasta este momento cuántas solicitudes para amparo ya tienen y cuántas esperan que puedan tramitarse. Y por otra parte, el entregar el dinero directamente a los padres, si tiene alguna apología más electorera, más populista. Sí, claro. Sí, a ver, el tema de los amparos es una propuesta que surge en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y la intención, y retomando un poco el objetivo de esta rueda de prensa, que es el interés superior de las niñas y los niños de México nada más, y hoy se les está violando un derecho que es tener acceso a un espacio seguro mientras sus padres salen a trabajar. Y por supuesto que el entregarle el dinero directamente a las mamás o a los papás pues atiende a un tema totalmente electorero, como han sido todos los programas sociales de este gobierno. Y el problema es, porque incluso surgió también del Grupo Parlamentario del PAN, la propuesta de que si el gobierno dice que hay corrupción en las estancias infantiles, cosa que no conocemos porque no ha habido ni una sola denuncia, solamente se ha dicho que es en 300 estancias infantiles, pero no se ha nombrado a ningún responsable. Se le propuso al gobierno federal que entonces se le dé una tarjeta
que los papás o las mamás puedan canjear directamente en las estancias infantiles. El problema es que este gobierno no escucha y no lo va a hacer ahora porque las niñas y los niños no votan. Entonces, por supuesto, tienes toda la razón, responde a un tema electorero totalmente y es muy grave, por eso es que estamos hoy aquí todas las diputadas de diferentes partidos, porque están atentando contra los derechos de las niñas y los niños. Y lo vemos no solamente en el tema de las estancias infantiles, lo vemos en el tema del cáncer infantil, lo vemos en el tema de la reforma educativa que eliminan de un plumazo la educación inicial, y eso solamente nos dice que al presidente Andrés Manuel López Obrador solamente le interesa comprar la voluntad de la ciudadanía y no le interesa trabajar por los derechos de las y los mexicanos. Diputada Ania Gómez, del Partido Acción Nacional. ¿Y cuántos pretenden tramitar y cuál sería la mecánica? ¿Ellos vendrían acá a la Cámara? No, la mecánica tiene que ser de manera local. Cada una de las que estamos aquí representamos a un distrito en nuestros estados y es como hemos estado trabajando. Por eso han surgido diferentes propuestas, justamente porque en cada estado, al escuchar tanto a los papás como a las representantes de las estancias infantiles, pues han surgido diferentes ideas, porque como ustedes saben, quienes son las y los responsables de las estancias infantiles son personas que han ido construyendo sobre la marcha porque les interesa trabajar por las niñas y los niños. Entonces de ahí han ido surgiendo. La dinámica sería que cada una de nosotras y los demás diputados desde nuestros estados promovamos el amparo con nuestros equipos jurídicos propiamente y que quien quiera ampararse lo haga, pero tendría que ser desde los municipios, los distritos, porque al final del día, pues el problema no está aquí en Palacio Nacional ni en la Cámara, el problema está en cada una de las comunidades a las que pertenecemos, en donde están dejando sin derecho a las niñas y a los niños. ¿Y quién absorberá el costo de los amparos y todo eso que se promueva? Será de manera colectiva y por supuesto que las diputadas y los diputados estaremos también trabajando en ello. Muchas gracias. Gracias.